La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos, mi nombre es Mónica Ulloa. Estamos una vez más desde Multiplica compartiendo con todos ustedes los conocimientos de nuestros expertos. Y es por eso que hoy me complace muchísimo presentar a la persona que nos acompaña, no solo por sus amplios conocimientos, sino por su carisma y don para compartir todo lo que sabe. Ella es Andrea Cantú, directora de Multiplica Academy Global. Tiene maestría en ergonomía cognitiva, en diseño de información y estudios en diseño visual, negocios y marketing digital. Trabajó en el equipo global de Oracle Application UX. Emprendió 3 startups y desde el 2010 ha trabajado como estratega y consultora para productos digitales como software, aplicaciones y sitios web. Andrea, además de todo, ha formado a más de 500 profesionales en el sector de tecnologías de información en toda Latinoamérica. Entre los asistentes de sus capacitaciones se encuentran profesionales de BBVA, Santander, Cencosud, Telmex, bueno, entre otros. Su misión es compartir conocimiento, experiencias y dar coaching para aquellos interesados a entrar al maravilloso mundo de la UX. Bueno, en esta sesión Andrea compartirá a todos quienes inician este camino el secreto para perfeccionarse como UX designer. Les recuerdo que pueden realizar sus preguntas en cualquier momento y al final en el panel de este webinar. Adelante, Andrea, muy bienvenida. Gracias, Moni. Hola a todos, buenos días por México, Colombia, Chile. Buenas tardes en España. Espero que estén todos súper bien. Es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo con ustedes pues algo de mis experiencias, algunos tips que seguramente les van a ayudar un montón. Quiero hacer como esta sesión bien dinámica, entonces la idea es primero voy a compartir 9 tips que les van a ayudar a perfeccionarse como UX designers, pero también me gustaría como que si hubiera preguntas en el Inter, pudieran levantar la mano y con muchísimo gusto abrimos el micrófono o la leemos para dar una respuesta, ¿sale? Entonces, bueno, primero que nada, felicidades por sumarse a esta sesión, porque eso demuestra totalmente su compromiso como profesionales en el sector. Y pues mi misión es eso, es compartir con ustedes lo que he aprendido a través de algunos años, cómo me hubiera gustado a mí encaminarme a este mundo desde que empecé. Y creo que son tips que son bastante buenos, entonces ya me dirán ustedes qué piensan. Bueno, ¿empezamos? Voy a empezar con el tip número 1, que es entiende la teoría. Y algunos de ustedes seguramente acá ya llevan algo de camino recorrido, hay algunos de ustedes que apenas están empezando, y la idea de esta sesión o de esta charla, que el propósito es compartir, es que también ustedes nos cuenten si esto es conocido para ustedes o no, o es totalmente nuevo, etcétera, ¿no? Como darnos ahí un poco de feedback para ver qué onda con esto. Entonces, entiende la teoría. Me voy a ir bien rápido y me voy a ir súper al grano porque a mí me gusta ser como que bien precisa y dar los tips de manera que ustedes los puedan empezar a practicar ya después saliendo de esta sesión. Entiende la teoría, lo que les sugiero aprender son varias cosas. Primero, entender qué es el procesamiento de información. Muchas veces cuando empezamos en el área de UX, se sentirán ustedes que es muy relacionado con una interfaz visual, pero no siempre es así. Aunque muchos de nosotros empezamos por esa parte, hay muchísimas disciplinas que a continuación explicaré que ayudan a entender los fundamentos y de dónde surge la experiencia de usuario. Entonces, cuando no entendemos la teoría, hacemos suposiciones, somos más propensos a fallar y tomamos decisiones que no siempre están totalmente fundamentadas. Entonces, mi objetivo acá, o el tip que les sugiero, es siempre empezar por tener una base teórica bastante robusta, donde ustedes se sientan con más confianza para saber por qué están tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Y el procesamiento de información, hay varios temas relacionados y tienen que ver con la percepción sensorial y cognitiva, con el procesamiento preatencional, con cómo nosotros de manera biológica, pero también sensorial y cognitiva, vamos viendo señales, cosas, etcétera, y vamos respondiendo hacia ellas. Seguro para muchos de ustedes también les es familiar la teoría de Gestalt. Esta teoría, muchos de los diseñadores la vieron seguramente
en su carrera de manera profesional, y seguramente también la teoría del color. Entonces, lo que dicen las teorías del Gestalt o del color, haciendo un mini resumen, porque la verdad es que no me voy a poner acá porque son 9 tips, es como cuando agrupamos elementos, cuando organizamos cosas, cuando ponemos fondo, figura, etcétera, y escogemos colores. Hay colores, por ejemplo, reservados, ¿no? Por ejemplo, el verde, el rojo, etcétera, son colores que están sumamente reservados para signos que tienen que ver con, no sé, error o con éxito, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros realmente entendemos el color, podemos tomar mejores decisiones de diseño acerca de qué tipo de paleta de colores usar, por ejemplo. Y no nada más para los que son UX designers, porque habrá algunos UX designers que no se meten a temas de mockups o de prototipos de alta fidelidad o a wireframes de alta fidelidad, y no necesariamente van a aplicar eso. Ojo, el que no lo apliques y el que tú no hagas, que no pongas color sobre esto, no significa que no lo debas de saber. Porque una tarea de los UX designers es poder entender cómo eso afecta la experiencia de usuario. Entonces, cuando tú entiendes cómo evaluar una interfaz, o sea, si está bien, está mal, o qué tips de mejora podría sugerir, tienes que ser consciente de este tipo de cosas. Entre otras cosas, también relacionadas un poco con el procesamiento de información, tienen que ver los esquemas, los scripts, los modelos mentales. Más adelante les voy a compartir un link donde pueden encontrar más información acerca de teoría. Entonces, quédense acá y lo comparto un poquito al final. Bien, el segundo punto que te sugiero aprender es la teoría acerca de la búsqueda de información, de cómo nosotros los humanos buscamos información. Y es que no todo el mundo busca de la misma manera. Y entonces nuestra tarea es para poder, digamos, dar soluciones que se adapten a mucha gente, necesitamos entender cómo distinta gente piensa, cómo distinta gente busca información, toma decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Otro de los temas que también te sugiero aprender es la memoria a corto y largo plazo, cómo funciona, qué tanto podemos retener al corto plazo o al mediano plazo y qué tanto lo podemos dejar hacia el largo plazo. Esto influye en que si nosotros no somos capaces de dar información muy específica a corto plazo, la persona después, o sea, puede ser muy difícil para la persona, puede ser muy fácil para la persona olvidarlo, ¿no? Otro tema son las heurísticas de usabilidad y seguramente algunos ya saben qué es usabilidad, algunos de ustedes quizá no, es la primera vez que lo escuchan. Les sugiero entender profundamente qué significa usabilidad porque es un tema sumamente relacionado con nuestra disciplina y relacionado a eso existen ciertas heurísticas, por ejemplo las de Nielsen y Molig o las de Schneiderman, que son como buenas prácticas o guías o lineamientos que están aceptados dentro de nuestra disciplina y que les ayudan a tomar mejores decisiones para evaluar una interfaz, ¿no? El uso de una interfaz. Otro tema son las 8 reglas de oro para el diseño de interfaz. Y estas reglas de oro las van a conocer si les ponen 8 Golden Rules, las van a descubrir en Google. Ese es otro tema que también les sugiero, entenderlo, comprenderlo. Incluso una buena práctica es empezar a detectar cómo esto podrían aplicarlo a un producto propio o a cualquier página donde entren. Entonces van a ver que no es únicamente teoría, que tiene un significado y tiene un porqué. Y eso, conforme van avanzando un poco más, va haciendo más sentido. Al principio quizá suena como muy teórico decir, ¿para qué quiero todo esto? Incluso yo estuve en ese lugar. Les cuento que cuando yo empecé hace varios años, llevé una clase de usabilidad donde en realidad es que a las 12 semanas yo no entendía absolutamente nada. O sea, yo decía, ¿para qué me están enseñando todo esto? Esto no me hace nada de sentido, ¿no? Y fue hasta la semana número 12 donde como que se reventó mi burbuja, hizo clic algo y dije, ¿cómo no sabía esto antes? ¿No? Entonces, quizá al principio te suena así como que, lineamientos, teoría, etcétera, pero al final te van a dar una base sólida para tomar mejores decisiones. Otro tema son los principios de interacción. Y estos principios de interacción tienen que ver con el cómo nosotros interactuamos tanto con un ordenador, o sea, humano-ordenador, como también con cualquier objeto cotidiano.
Un libro relacionado a estos principios es el de La psicología de los objetos cotidianos de Donald Norman, que más adelante les voy a compartir también algo relacionado a eso. Y por último, otro tema sumamente esencial es que conozcas qué es el diseño centrado en el humano, o en la persona o en el usuario, que es lo mismo, pero que hay distintas como corrientes que intentan llamar humano, persona, usuario, ¿no? Pero al final estamos hablando de algo muy, muy similar. Cuando no entendemos el diseño centrado en el humano, pensamos que la UX es una metodología y la UX no es una metodología. La filosofía o la forma o el enfoque que nosotros seguimos es el de diseño centrado en el usuario. Y ahí sí que hay una serie de fases, de etapas, de pasos, digamos, de actividades que ayudan a saber por dónde empezar, saber qué hacer, saber cómo se relaciona, etcétera, ¿no? Entonces, te sugiero también intentar aprender un poco más sobre qué implica el diseño centrado en el usuario. Habrá más frameworks o métodos o procesos que seguramente has escuchado como Design Thinking o Lean UX, etcétera. Y aunque son totalmente válidos, creo que el diseño centrado en el humano, en la persona, es la base de todos ellos. Entonces, cuando entiendes esto, puedes entender más fácilmente de qué se tratan todos los demás. Los libros que te recomiendo sobre estos temas son esos tres. Ojo, que son bien académicos. Son bien académicos, están en inglés y son bien densos. Entonces, de estos tres, yo creo que el que está un poco más bajado a la realidad y más fácil de digerir es el primero, el de Designing with the Mind in Mind. Los otros dos son libros bien interesantes, son libros que te abren la perspectiva a ir más allá de una interfaz de una web, por ejemplo, y que también tienen que ver con productos que la gente utiliza. Por ejemplo, hablemos de un panel de control en un avión o de un sistema de seguridad en un aeropuerto, ¿no? Hay más cosas que no son tan sexys, digamos, como una página web o una aplicación, que incluso tienen que ver muchísimo cómo nosotros, pues bueno, estamos diseñando para ello, ¿no? Entonces, estos tres libros los recomiendo ampliamente, pero si tuvieras que escoger uno de estos tres únicamente, vete por el primero, de momento. Si ya eres una persona que estás más avanzada en el tema, entonces ya vete por el segundo y el tercero. Cuando digo segundo y tercero, digo el del centro y el de Information Visualization. Son libros que incluso yo tuve que leer unas, no sé, 2 o 3 veces para poderlos entender, porque además de que están en inglés, pues sí son temas un poquito más complejos, ¿no? Para gente que vienen de psicología o gente que viene de, no sé, de temas relacionados con comunicación, con humanos, etcétera, quizá les pueda sonar un poco más familiar, al menos como mi background no era de psicología, yo sí que me costó un poquito más de trabajo entenderlos, ¿no? Pero bueno, siempre una buena lectura recomendada. Bien, el punto número 2 y el tip número 2 que te sugiero es que conozcas otras disciplinas. Me encanta este tema porque mucha gente piensa que hablar de UX design o de diseño de experiencia de usuario o de experiencia de usuario per se tiene que ver con diseño. Y es que ahí es el primer como mito que tenemos que ir rompiendo. El diseño centrado en el usuario y la experiencia de usuario no tiene que ver únicamente con diseño visual. O sea, sí que es una parte importante y es una disciplina que aporta muchísimo, pero hay otras disciplinas que también tienen que ver demasiado y aportan demasiado a toda la experiencia de un usuario. Entre estas disciplinas podemos ver, por ejemplo, la ergonomía, el diseño industrial, la arquitectura, arquitectura de información, comunicación, tecnología, diseño de comunicación, diseño de interacción, etcétera. Y algo que me encanta de este mundo de la experiencia de usuario es que tú puedes venir en realidad de cualquier parte. O sea, he tenido algunos alumnos que eran filósofos o que eran DJs, literal DJs, o no sé,
¿qué otro me tocó alguna vez? Financieros, que en realidad es que vienen de disciplinas que podrían sonar totalmente opuestas a este mundo, pero que traen una perspectiva bien valiosa también para cuando tomamos decisiones acerca de qué hacer, de qué no hacer, etcétera, ¿no? Entonces, la invitación acá es que descubras también todas estas disciplinas y vayas poquito a poquito entendiendo cómo cada una de estas va influyendo también pues en tu profesión, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ergonomía, tendrías que estar como bien familiarizado con el tema de usabilidad, ¿no? Si vienes o estás muy relacionado con la psicología, la sociología, la antropología, pues estarás súper relacionado y bien empapado de temas como cómo hacer un estudio, cómo sacar una muestra, cómo hacer un análisis, cómo digerir la información, y cuál es el impacto de estos estudios, etcétera, ¿no? Si vienes de negocios o de analítica digital, quizá tú estés más relacionado con qué son los KPIs, cuáles son las métricas, qué significa la conversión, etcétera, ¿no? Y cuando digo si vienes de todas estas disciplinas, es que quizá tú podrás tener como un poco más de conocimiento en esos aspectos o en estos temas que te estoy platicando, pero hay que saber todos los demás, ¿no? Más tarde te voy a contar por qué debes de saber los demás. Cuando hablamos de arquitectura de información, tiene que ver con sistemas de búsqueda, de organización, de jerarquía. Diseño visual tiene que ver con la legibilidad, el color y el contraste. Comunicación tiene que ver con la persuasión, con el tono, con la voz que utilizamos. Y desarrollo web sí que debemos de saber cuáles serían las implicaciones de lo que estamos haciendo o proponiendo, por ejemplo, en un frontend, ¿no? Y ya si eres un poquito más avanzado en el tema, bueno, incluso poderte ir a backend. Pero, ¿cómo te puede ayudar a conocer otras disciplinas? O sea, muchas veces nosotros pensamos y estamos enfocados en una sola de estas, ¿no? La idea acá es que si realmente entiendes lo que implica cada una de estas disciplinas, vas a poder tener una mejor mirada, ¿sí? Y esto te va a permitir ganar aliados. ¿Por qué? Porque hay gente con la que vas a trabajar o trabajas que no habla tu mismo idioma. Y al no hablar tu mismo idioma, podrían no hacerles nada de sentido lo que les estás diciendo. O que sea bien fácil, o bien difícil, más bien, no fácil, o sea, bien difícil que te compren un proyecto o que te apoyen en un proyecto o que te abran la puerta incluso nada más para tener una reunión, una conversación, etcétera, ¿no? Entonces, ayudar a conocer otras disciplinas te ayuda primero a ganar aliados. La número 2 es que te ayuda a expresar tus necesidades, porque cuando tú no sabes qué pedir, es bien difícil obtenerlo, ¿no? Entonces, cuando tú sabes de todos estos temas, tú puedes decirle, por ejemplo, a un diseñador, oye, necesito una guía de estilos para saber si hay coherencia entre todas las interacciones de la interfaz, ¿no? O si sabes de analítica digital o conoces estos términos, podrías pedirle a algún analista o algún consultor que te dé, pues, no sé, un reporte de cómo están los funnels y para poder entender en qué parte se pierden en el camino, ¿no? Si tú sabes de psicología, de sociología, de antropología, tú podrías pedir un estudio bien específico acerca de si es de campo, si es de usabilidad o qué, para traer mejores decisiones de diseño. También es que conocer otras disciplinas ayuda a mejorar tu trabajo. Te vas a sentir más satisfecho, te vas a sentir que eres más eficiente y esto te ayuda también a evitar errores. Evitar errores donde tú creías que entendías que era lo necesario y al final se terminaba construyendo y no era lo que la demás gente pensaba, ¿no? Entonces, te invito a que conozcas otras disciplinas, te invito a que conozcas todos estos temas. Ojo con los que están tomando apuntes, se les va a pasar la presentación, incluso se está grabando en video para que lo puedan consultar más tarde. La 3, o el tip número 3, es lee, lee y lee. ¿Qué significa? Acá lo voy a dividir en dos partes y son los blogs que te recomiendo y también algunos libros que te recomiendo. Entonces, en español, la verdad es que no hay demasiados blogs donde puedas encontrar información relacionada al respecto, pero sí que hay unos muy buenos, como por ejemplo el de Daniel Torres Burriel,
y su estudio, que constantemente están sacando artículos en español, casi creo que diarios, de temas bien interesantes, ¿no? No solo usabilidad, que es el de acá de centro, y que todo esto tienen, van a tener los links después de la presentación, donde también es una revista española que invita a profesionales a escribir sobre ciertos temas. Usable y accesible, que es de Olga Carreras, que sobre todo está bien enfocada ella en la accesibilidad, que es un tema sumamente interesante y que no mucha gente lo habla, lo platica, lo comparte. Y claro, Multiplica, que tenemos nuestro propio blog donde podrás encontrar informes, benchmarks, mejores prácticas, algunos posts, etcétera. Y luego también están los demás, que son en inglés, pero que también tienen contenido como bien valioso, incluso que te puedes registrar. Por ejemplo, este de UX Collective, te registras y te llega digamos como un compilado de las mejores lecturas de la semana, creo que son los domingos o los lunes, algo así, ¿no? Entonces ya tienes como los artículos más leídos de esa semana y te llegan directo a tu mail. Entonces, todos estos blogs son, la verdad, muy buena fuente de información. Una lectura diaria, al menos yo soy de las que empieza el día leyendo 1 o 2 artículos, como para siempre estar actualizándome y aprendiendo. Y claro, también te voy a recomendar que entres al mío, que es intuitivamente.com, donde yo trato de compartir algo de teoría, algo de tips, cosas que te pueden servir, algunos ebooks, recursos, etcétera. Y que, bueno, también podrás encontrar todo esto. Estos libros son, digamos, uno de los que son más o menos los que más me gustan al respecto, ¿no? Si eres una persona que dijiste, ok, perfecto, ya, yo estoy bien enfocado, no sé, en diseño visual o en ergonomía o en, no sé, en comunicación, pero me interesa saber un poco más acerca de psicología, de cómo la gente me puede expresar qué es lo que está pensando, qué es lo que le ha pasado, etcétera. Te invito a que leas estos libros que están relacionados con UX Research. UX Research, como algunos de ustedes ya conocerán, es la suma de investigación con usuarios, User Research, más Usability Testing o pruebas de usabilidad. Entonces, esta disciplina que se ha creado en el sector está bien relacionada a cómo poder plantear estudios, cómo poderlos llevar a cabo, qué tipo de métodos podemos aplicar para obtener información que nos ayude después a entender quiénes son los usuarios, qué es lo que necesitamos darles de solución y cómo también incluso moderar estudios, etcétera, ¿no? Entonces, estos están en este link que van a poder encontrar más tarde cuando descarguen la presentación. Y algunos otros, si es la primera vez, por ejemplo, que estás escuchando hablar de UX, los que te recomiendo son los de acá de abajo, que son como un poquito de todos, tienen que ver con las emociones, con principios de diseño, con diseño de interacción, con diseño de formularios, de búsqueda, con cómo la gente toma decisiones, con cómo poder atraer, persuadir o seducir a la gente para que tome también una acción. Siempre tratando de la ética y ser como bien positivos en este aspecto. Y este que está acá abajo, el negro, de la psicología de los objetos cotidianos, es el que mencionaba al principio, donde podrás conocer un poquito más acerca de los principios de interacción, pero también aplicados a objetos cotidianos, literal, porque nuestra disciplina, pues evidentemente empezó de alguna parte y las raíces son desde los objetos que utilizamos en el día a día, ¿no? Estos libros los pueden conseguir siempre online, están siempre como en ebook, algunos están pues bueno, en físico. Yo soy de las que ama los libros en físico y por eso cada vez que me mudo tengo que viajar con una maleta adicional con todos ellos. Pero creo que es una súper buena inversión tenerlo también en físico porque es bien fácil volver a tus apuntes, a lo que subrayaste y consultar, ¿no? Son libros que siempre están vigentes, o sea, hay libros acá que llevan muchísimos años y hay libros más recientes, pero que siguen totalmente vigentes. Entonces, si tú ves que es de 1984, no te asustes, sigue vigente y por algo te lo puse acá. Ebooks en español, estos los puedes descargar como ebooks, incluso están pues en español,
y están relacionados con Lean UX, con Lean experiencia de usuario para Lean Startups o con Lean Analytics, que es como un término que seguramente habrán empezado a escuchar últimamente. Y también está los de Steve Krug que me encantan, que son los de No me hagas pensar y haz fácil lo imposible, que son como una entrada bien como digerida y aterrizada acerca de qué es usabilidad, por qué importa, cómo hacer para usabilidad, etcétera, ¿no? Entonces esos también los pueden conseguir online. Y por último, algunos relacionados sobre arquitectura de información son los de Ambient Findability, el libro del osito polar, como todo el mundo lo conoce, eh, y el de Design the Search Experience. Como se acuerdan, en la primera parte les comenté que había que entender un poco la teoría de la búsqueda de información y este es un excelente libro para saber cómo le podemos dar una mejor experiencia de búsqueda a la gente. Bien, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿Les hace sentido? ¿Alguna duda al respecto o continuamos? Moni. Y hola. Tenemos, bueno, primero un saludo desde Venezuela, de Miguel. Luego tenemos una pregunta de Leandro Saleme, que dice, de hecho son dos. La primera es, ¿se puede hacer UX de forma remota? Trabajo para una empresa de Miami en el sector UI y me gustaría incorporar el UX a los procesos de la empresa. Esa es la primera. Sí, ok. A ver, contesto la primera y luego la segunda. Entonces, si te refieres a aprenderlo de manera remota, quédate aquí y más tarde te voy a contestar al respecto. Si te refieres a generar todo este tipo de actividades de manera remota, claro que puedes. Yo soy una de las personas que lo ha hecho así. Yo he tenido equipos en Silicon Valley, en la India, en Boston, en Guadalajara, etcétera, donde me ha tocado trabajar de manera remota, pero siempre es que este tipo de cosas tienen que ver mucho también con investigación, análisis, etcétera. Entonces, eso te permite decir, bueno, perfecto, no estoy allá con el resto del equipo, pero sí que puedo empezar a lanzar estudios de manera física, si quieres, o incluso también remota. Entonces, claro que se puede, no es un tema de que tenga que ser totalmente presencial o en la misma oficina. Incluso Multiplica, nosotros somos una empresa que estamos a manera global y que también nos toca colaborar de manera remota muchas veces, ¿no? Entonces, sí, adelante. La siguiente pregunta. Es, ¿qué piensas de la gamificación? ¿Siempre piensas cómo aplicarlo? Es, ok, la gamificación, de hecho, escribí junto con otra ex colega, o más bien ex jefa, un paper acerca de gamificación hace como no sé, como 6 años más o menos. Y es un término que nosotros estábamos explorando mucho, al menos cuando yo estaba trabajando en Oracle, porque nosotros creíamos que el poner mecánicas de juego a cosas que no son juego, que no tienen que ver con algo de entretenimiento tal cual, podría generar una mayor lealtad o un mayor engagement con los usuarios. Y lo que nosotros exploramos fue intentarlo aplicar más bien para los vendedores de que utilizan algunas herramientas de Oracle, con la intención de que si ellos, por ejemplo, lograban la cuota de ventas, se les iban dando badges o niveles, etcétera. Y hay una serie de mecanismos como que incitan a que sea un poquito más adictivo y que te vuelvas un poquito más fan de alcanzar tus metas, etcétera, ¿no? La verdad es que eso fue hace 6, 7 años y de ahí para acá no me ha tocado demasiado volver a tocar ese tema. Creo que es un tema que se puso de moda en ese entonces, que incluso ahora vuelve a ser como relevante, pero es que no siempre lo podemos aplicar. O sea, tenemos que entender realmente cuál es el tipo de comportamiento que queremos incentivar y si aplicaría o no el utilizar pues bueno, principios de gamification para abarcarlo o para llevar ese reto, ese problema con el que nos estemos enfrentando, ¿no? Un tema relevante que también no puse los libros acá, pero les recomiendo algunos si me escriben. Creo que en Twitter estoy AC Cantú,
Si me escriben por Twitter, les paso ahí una lista de libros relacionados con gamification. Bueno, Ok, ¿alguna otra pregunta o continuamos? sí, tenemos como 5 o 6 preguntas más. No sé si Oigan, voy las a ir dejo. haciendo pausa cada 2 tips porque si no, no lo voy a avanzar. Una más y luego las próximas las respondo en el tip número 6, ¿sale? Dale, listo. Em, ¿Cuál es tu prospección de UX como dentro de 10 o 15 años? Pregunta Ah, Gerardo Ramírez. la verdad es que yo no soy una persona futurista, o sea, yo no sé predecir el futuro, no, o sea, no tengo idea a dónde nos va a llevar la disciplina. Lo que sé es a dónde nos está llevando ahora, a los próximos, no sé, 2, 3 años, y es que también hay un paper, creo, en Multiplica que publicamos de algunas tendencias para el 2018 que te invito a descargar para que conozcas un poquito acerca de cuáles serían esas tendencias. Pero muchas veces es que cuando hablamos de tendencias o de dónde va a estar la disciplina en no sé cuántos años, quizá muchas veces nos estamos refiriendo a UI, que no es lo mismo que UX. Y para allá es como pantallas automatizadas o interacciones por voz o qué sé yo, que también tienen que ver con experiencia de usuario, ¿no? Pero que muchas veces son abordadas desde el tema visual o de interacción. En el tema de UX sí que veo algo venir y no estoy muy segura, pero bueno, lo voy a decir por acá. Es que quizá es que el término UX muera pronto y no es que muera porque pierda valor, simplemente que es que empieza a abarcar tanto que podría ya no ser nada más la parte del usuario, que nos empecemos a referir como la experiencia total y no nada más como la experiencia del usuario. No me voy a meter acá a esos temas porque son pláticas donde o sea, donde nos llevaría un tema, un rato filosofar acerca de eso, pero creo que el término de profesionales UX se va a empezar a dividir como en UX designers, en UX strategists o estrategas, y sí que va a haber también mucho el migrar de estos términos o de estos roles a un rol de diseño de producto, quizá. Entonces, es más bien el cómo vamos organizando porque nosotros mismos estamos generando la disciplina, el cómo nos vamos organizando para que haga sentido, para que generemos como un acuerdo acerca de hacia dónde vamos, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, más de eso no puedo predecir nada. Bueno, voy a continuar con el siguiente tip y ahorita volvemos a las preguntas, ¿sale? Vale. El cuarto tip es ponte a prueba y practica. Había una persona que la semana pasada me dijo, es que no hay nada más práctico que la teoría. Sí, es real, o sea, la teoría es totalmente importante, son las bases de lo que hacemos, pero para mí es que no hay nada más práctico también que la práctica. O sea, si sabes la teoría, pero no sabes cómo llevarla a campo, no sabes cómo aplicarla, pues entonces creo que tu trabajo no tendría tanto valor. Entonces, para practicar, toma siempre en cuenta, primero, entender el reto. ¿Qué es lo que estás tratando de resolver? ¿A qué es lo que te estás enfrentando? ¿Sí? Ten claro los objetivos, tanto de negocio como de otros stakeholders que tengan o gente que te diga, quiero hacer esto, pero ¿cuál es el objetivo de eso? O sea, ¿cuál es la razón detrás de la solución que quieren hacer? ¿No? Hay un libro muy padre de Simon, perdón, de Sinek, nunca me acuerdo de cómo se pronuncia, Simon Sinek, o Simon Sinek, bueno, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero que se llama Start with Why, empieza con el por qué, ¿no? Cuando conoces realmente el por qué, vas a entender qué hacer, porque uno de los errores más de mucha gente que va iniciándose acá es que empiezan diseñando, cuando en realidad es que lo mejor es siempre empezar investigando. Y relacionado a esto es que nosotros no muchas veces tocamos o llegamos hasta la fase de diseño tal cual. O sea, a nosotros lo que nos importa es pensar el dónde entra esta solución en el journey o en el camino del usuario y qué problema les va a resolver, ¿no? Y eso en parte es diseño. No tiene que ver con, otra vez, con diseño gráfico, diseño visual, tiene que ver con un diseño, o sea, la concepción de una solución, ¿se entiende? Entonces,
Otro tip tip para tomar en cuenta es que no te enfoques en el pixel perfect. O sea, esto de, no, es que pixel por pixel y muévelo acá y tal, la verdad es que para nosotros ahora mismo no nos interesa tanto. Eh, Hay mucha gente que se clava muchísimo en el diseño y después en que esté totalmente perfecto, y cuando ya lo lanzan a los usuarios resulta totalmente inútil para ellos o no es fácil de entender, etcétera, y entonces tiene que haber un rediseño, tiene que haber cambios, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que nuestro trabajo es más bien intentar entender el reto, saber cuáles son los objetivos, empezar investigando acerca de qué es lo que podríamos proponer, cómo lo podríamos mejorar, optimizar y plantear algún tipo de soluciones que después alguien más puede llevar a la realidad, como por ejemplo un diseñador de UI, ¿no? Que es alguien que está más enfocado en interfaz, en la interacción, en el diseño visual, etc. Otro tip a tomar en cuenta es que intentes recopilar todo tu proceso, porque va a llegar un punto en donde donde necesites armar algún portafolio o algo así, y si no recopilaste todo tu proceso durante algunos trabajos, proyectos, etcétera, pues va a ser bien difícil como que transmitir esos aprendizajes, etcétera, ¿no? Esa experiencia que ya has adquirido. Entonces, siempre intenta recopilar el proceso de todos tus proyectos, o sea, sé bien cuidadoso en cómo organizas, ponlo por carpetas, o sea, intenta que todo esté como, por ejemplo, proyecto A, y la parte de investigación, de estrategia, de análisis, de diseño de soluciones, de arquitectura, información, etcétera, como para que tengas carnita o algo para después compartir con algún reclutador o con alguna persona o con algún cliente acerca de lo que haces, ¿sí? Porque uno de los problemas mayores que vemos muchas veces cuando reclutamos es que gente llega con portafolios de UI y gente llega con pantallas, y es que a nosotros no nos interesan las pantallas. Las pantallas, la verdad es que pueden vivir un día y al siguiente día morir, porque están en constante evolución, ¿no? Entonces, una pantalla, incluso puede ser que tú nada más hiciste un cuadrito o una parte, un módulo de una pantalla, ¿no? Y a veces puede ser un arma de doble filo, porque al decir una pantalla, imagínate que todo lo demás está mal planteado y lo que tú hiciste está bien planteado, pues claro, pero la persona va a ver el todo. Entonces, cuando tú das un portafolio o compartes puras pantallas sin el porqué, sin todos los antecedentes, sin el reto, sin los objetivos que abarcaste, pues es que en realidad no estás contando bien el valor que tienes como profesional, ¿sí? Entonces, intenta que en tus portafolios o en cómo comunicas o cuando te están reclutando, estás entrevistándote, etcétera, siempre comuniques proyecto por proyecto cuál fue el reto, cuáles eran los objetivos, qué es la investigación que hiciste, qué es lo que tú propusiste, por qué lo propusieron, cómo lo llevaron a cabo y quizá si tuvieron resultados al respecto, pues también compartir esos resultados, ¿no? Y otro tip a tomar en cuenta es pues inventa tu propio reto. Si eres una persona que eres ahora estudiante o estás en esta transición, todavía pues no consigues un trabajo de UX designer, etcétera, invéntate tu propio reto. Imagínate, por ejemplo, te doy acá 3 retos que puedes empezar a utilizar desde ya, al finalizar esta sesión, para empezar a hacer algo al respecto, ¿sí? El primero es rediseñar la interfaz de mi banca en línea. Bien sencillo, tú tienes acceso a todo eso, tú ya tienes acceso a todo eso. Entonces, empieza a pensar cómo podrías mejorar la experiencia pues de esas interacciones con tu banca en línea. Otro ejemplo podría ser rediseñar el proceso de check-in de una aerolínea. Seguramente tendrás alguna experiencia reciente viajando, incluso puede ser algo de transportes, tren, autobús, metro, qué sé yo. ¿Y cómo replantearías ese proceso para hacer check-in o para comprar un ticket, por ejemplo? O otra es, ¿cómo crearías una solución para sustituir a un cajero automático? O sea, eso ya te estás viendo a cosas un poquito más innovadoras, más extremas, más disruptivas, pero quizás sería también súper interesante, ¿no? Entonces, no nada más entiendas la teoría, empieza a ponerla en práctica. Y algunos lugares donde puedes practicar, porque yo sé que acá hay gente que está en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en México, en España, etcétera,
pues bueno, no me puedo meter a cada uno de los países a empezar a sacar todas estas cosas, pero sí que estos lugares son como un poquito más mundiales, digamos, quizá los hayan escuchado ustedes también. Entonces está el Startup Weekend / TechStarts, donde son retos de fines de semana que tienen que ver con fintech, con retail, con moda, con qué sé yo, con salud. Y la gente intenta como generar una solución a algún reto específico, ¿no? Y muchas veces la gente que asiste son emprendedores, o sea, son gente de negocio o son developers, pero no hay estos UX designers. Y es el momento ideal para que tú vayas y aportes todo lo que puedas, ¿sí? Porque esta gente a veces se va luego al código, al diseño, etcétera, pero nuestra tarea o como nosotros podríamos aportar valor en este tipo de eventos que duran 2, 3 días es planteándonos, bueno, ¿por qué eso? Vamos a investigar un poco más, vamos a probarlo, vamos a hacer un prototipo, etcétera, ¿no? Es un tipo de evento que te recomiendo. Otro tipo de evento, por ejemplo, en tu país quizá también existirá el Campus Party. El Campus Party hacen a veces adentro como hackatones, etcétera, donde también puedes armar equipos, donde puedes colaborar, donde la gente está ansiosa y hambrienta de tener UX designers en su equipo, ¿no? Y me enteré recientemente del Hackatour, que es de Software Guru, al menos en México, donde también es algo similar, que son hackatones de, no sé, 2 días más o menos, y podría ser un buen lugar para meterte a aportar. Y por último, Daily UI, que aunque he estado hablando acá de que UX y UI no es lo mismo, sí que podrías tomar inspiración acerca de los retos que están proponiendo en Daily UI. Daily UI es una página donde te metes y creo que por 30 días, algo así, estás teniendo un reto diario, ¿no? Entonces la idea es que después de, bueno, no es un mes, creo que son como 100 días, después de 100 días te vuelves muchísimo más experto, digamos, en alguna herramienta o en UI o etcétera, ¿no? Entonces es la práctica constante, cada día estás resolviendo un reto. Pero te invito a que no lo tomes nada más de UI, o sea, toma ese reto, quizá no todos los días, pero pues, puede ser una vez a la semana, una vez al mes, acerca de un reto que venga ahí, pero aplicando toda la parte de investigación, de estrategia, de solución, de arquitectura de información, etcétera, ¿no? Entonces, por lugares donde puedas practicar, no te preocupes, habrá algo cerca de ti, investigar. Las 5, y después pasamos a preguntas. No te enamores. En el mes del amor y la amistad, no se enamoren, pero no se enamoren de sus soluciones, de sus diseños. ¿A qué me refiero con esto? Con que no se enamoren. Y es que nuestro trabajo es encontrar siempre la mejor solución a un reto, a un problema con el que la gente viva, a una frustración que la gente tenga. Entonces, debemos serlo totalmente flexibles para cambiar nuestro mindset de lo que nos gustaría que fuera a lo que realmente debería ser. Porque muchas veces estamos pensando como algo bien innovador y bien creativo y rompiendo, no sé, paradigmas, etcétera. Pero a ver, quizá eso no es lo que necesitamos. Entonces, no te enamores de una solución, no te enamores de una idea. Enamórate más bien de los usuarios y de conocerlos y de entender lo que realmente ellos quieran, lo que necesiten, ¿no? Otro punto acá al que me refiero con que no te enamores es que al trabajar bajo filosofías Lean o Agile, vamos entendiendo que tanto el tiempo, los recursos, el esfuerzo valen oro, ¿sí? Y no podemos desperdiciarlos. Entonces, lo que siempre debemos estar es siempre preparados hacia el cambio. Y es que el cambio es bueno, el cambio es totalmente bueno porque quiere decir que estamos, o al menos lo que debería de entenderse, es que estamos entendiendo que funciona, entendiendo que no funciona y entonces adaptándonos para optimizar eso, ¿no? Y no te lo tomes personal, es que la verdad es que los cambios deben de ser constantes y no son contra ti. Una de las cosas que como diseñadores cuesta mucho entender es que el diseño que has hecho, que has propuesto, etcétera, pues a veces no es totalmente usable, a veces la gente no lo entiende, a veces como tú lo pensabas que era fácil, pues la gente no le resulta tan fácil, ¿no? Y eso me doy cuenta cada vez que hacemos pruebas de usabilidad con empresas que creen tener sus productos bien sencillos y luego se dan cuenta al escuchar a los usuarios que pues no era así, se quedan traumados al principio, pero después agarran la onda y dice, claro, pues es que entre más pronto valide lo que está bien o lo que está mal, o sea, descartar alguna hipótesis que tendríamos,
pues el trabajo va a tener un muchísimo mayor valor, ¿no? Entonces, no te enamores de soluciones, no te enamores de diseño, no te lo tomes personal, no es contra ti, es siempre para mejorar la experiencia de los usuarios. Y evítate esto, el pensar que tú tienes lo que la gente necesita, el que tú sabes y conoces lo que la gente requiere, pero pues la verdad es que no tienes idea de si realmente es una necesidad para ellos o no. Bien, antes de pasar a la siguiente tip, vamos en el 6, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¡Ay, me faltan todavía un buen! Bueno, vamos a pasar a una sola pregunta, Moni. Dale, y si quieres al final vemos y las que no se alcancen a responder, podemos dar tu correo si te parece. Bueno, Lucero Machorro pregunta, ¿cómo se relaciona el Service Design dentro del UX? Ok, buena pregunta. Service Design y Product Design son aspectos súper importantes de la experiencia de usuario. No me voy a poner a dar acá una plática al respecto de eso porque creo que es otro tema, pero la parte del producto muchas veces tiene que ver con cómo nosotros interactuamos con él, pero la parte de servicio tiene que ver con cómo le hacemos para que todas las cosas que están detrás de una marca o en tiendas físicas o atención en línea o etcétera, también estén de la mano con la experiencia que estamos llevando en el producto. Entonces, están súper relacionados, son cosas que tienen que ir bien de la mano porque tú podrás tener una excelente interfaz, un excelente producto, pero quizás la atención al cliente, el call center, el soporte o la experiencia de compra en el lugar, etcétera, no ha sido la más buena. Eso afecta a la experiencia del usuario. Entonces, no hay que dejar una sin la otra, siempre tiene que ir de la mano. Mucha gente que empieza en UX empieza por productos digitales y después va migrando un poco más a diseño de servicios. Hay gente que empieza en diseño de servicios y después migra a productos digitales y creo que es algo bien valioso y bien complementario tener las dos perspectivas. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Me quedan 15 minutos, voy a correr. Comunícate visual y al grano, lo que estoy intentando hacer. Primero, te sugiero aprender a hacer un pitch a los stakeholders. O sea, por ejemplo, explícales por qué te vas a convertir en su aliado perfecto para alcanzar las metas comerciales del cuatrimestre. ¿Sí? Esto te va a dar recursos, esto te va a dar apoyo, esto te va a abrir puertas, esto te va a dar lo que necesitas. Siempre cuéntales cómo les vas a ayudar a reducir, por ejemplo, algo que les quita el sueño a ellos. Entonces, dile, por ejemplo, yo te puedo ayudar a reducir los gastos del personal del call center. Si estás viendo que la empresa ahora mismo tiene como que un poco de problemas financieros, está pasando por una crisis ahí un poco económica, etcétera, pues bueno, dile a alguien cómo le puedes ayudar a reducir esos gastos. Cuando tú hablas el mismo lenguaje de la gente, cuando tú te adelantas un poco a lo que ellos necesitan y a lo que ellos les quita el sueño, tú puedes empezar a tener como un poco más de reconocimiento, un poco más de confianza en que, ok, quizá tú eres la persona que puede ser un aliado y no una persona que son barreras, que tiene que ver nada más con diseño, etcétera, ¿no? Entonces, háblale de lo que les importa a ellos, no a ti. No hables con que, oigan, ¿creen ustedes que este UI está bien? Eso es lo que queremos proponer, etcétera. No. Diles y cuéntales cómo esto que estás proponiendo les va a ayudar a alcanzar los objetivos que tienen. Y otra cosa es que intenta que las soluciones, pues bueno, siempre vengan también desde ellos. O sea, el brainstorming, la lluvia de ideas para generar una solución, para optimizar algo, tienes que tenerlos en cuenta desde el principio y tienes que hacerlos partes del proceso desde el inicio, porque si no va a ser bien difícil que más tarde ellos te compren la idea, ellos te apoyen, etc. La otra es que generes reportes cuando sea necesario para convencer o poner sobre la mesa tus argumentos. Hay muchas veces que expresándonos verbalmente no es fácil de que la gente entienda lo que estamos diciendo. Te voy a poner acá 3 ejemplos a lo que me refiero. Evítate los textos largos y aburridos y más bien cuenta la visión o lo que quieres decir con un storytelling. Por ejemplo, acá en un proyecto, el proyecto era evaluar una interfaz para un cliente y este cliente era un e-commerce, ¿no? Y cuando nosotros revisamos esto, la gente que estaba comprando, digamos, la evaluación o la consultoría, pues es gente de negocio. Y entonces, gente de negocio, gente de marketing, gente de inteligencia de negocio, que ellos, pues si les pones por qué esta parte de la UI no está usable o tal, pues no te van a entender. Ellos necesitan como el big picture de lo que está sucediendo con su producto. Y acá, por ejemplo,
el resumen para ellos fue, miren, hicimos un análisis donde las cosas que ven ustedes en rojo, que son las del funnel de compra, son las más afectadas, las que tienen más problemas de usabilidad, las que tienen mucha área de oportunidad para mejorarse, ¿no? Entonces ellos ven, oye, wow, o sea, estoy excelente o estoy muy bien en selección del artículo y post-compra. Claro, pero que la gente, ¿cómo o por qué no llega a comprar? Pues porque ni siquiera encuentra lo que está buscando, ni siquiera sabe cómo buscar, ni siquiera sabe de que tiene alternativas, de cómo evaluarlas, etcétera. Entonces, si la gente de entrada no puede ni siquiera abrir la puerta, pues no esperes a que pase y te compre. ¿Se entiende? Entonces acá hablamos mucho con porcentajes, con funnels, con cómo los problemas están asociados a una parte específica pues, del negocio, de la experiencia, de la interfaz, etcétera, pero con términos cuantitativos, con términos visuales, con términos que ellos digan, ok, sé dónde están los problemas en este embudo. Otra es cuando hacemos reportes, por ejemplo, definir luego dónde está el problema. Pero no nada más los problemas, sino que si tenemos a los participantes o frases de los participantes que nos dieron estos insights, poder ponerlas ahí y decir, yo no te lo estoy diciendo nada más, te lo están diciendo los participantes. Esto es lo que los participantes opinan al respecto, ¿no? Entonces, cuando haces un reporte, por ejemplo, de problemas de usabilidad, etcétera, de hallazgos de algún estudio, es bien bueno no nada más tener como que descubrimos esto y esto, sino más bien pon pantallas, pon la sección, a qué te estás refiriendo, pon una frase, etcétera, que te ayude a poner un argumento sobre la mesa. ¿Sí? Y este otro ejemplo, hay gente que es más analítica, hay gente que es más métricas, etcétera, o números, porcentajes, etcétera, y entonces a ellos quizás los vas a tener que enamorar con otro tipo de discurso. Y acá, por ejemplo, estamos hablando de unas pruebas de usabilidad que se hizo con un sistema, donde con tres sistemas, perdón, con tres versiones, donde lo que nos importaba era qué tan acertado era la interacción del usuario, el tiempo y lo que ellos sentían, la percepción que ellos sentían de la facilidad de uso. Y entonces acá vemos donde decimos, perfecto, comparamos la versión 1, 2 y 3 y miren, estos fueron los resultados. Y entonces ahora sí podemos tomar decisiones, decir, miren, la versión 1 se comportó mucho mejor en la primera tarea, en el éxito, que la versión 2 y 3. O otra vez, la versión 3 se comportó mejor que la 1 y que la 2 porque les tomó menos tiempo. O la de la percepción de facilidad es que la versión 1 se comportó mejor porque la gente percibió que era más fácil. Bien, 7. Pregunta cuando tengas duda. ¿Por qué es importante? Es que no existen los gurús. Nadie lo sabe todo. Por favor, pregunten. O sea, es bien visto preguntar, porque eso demuestra que tengas hambre, que tienes hambre. Y eso es súper valioso para la gente que te ayude a crecer, que te ayude a avanzar en tu carrera, ¿no? Preguntar siempre te da otro punto de vista y te da también un motivo para reflexionar si lo que estás haciendo bien, si lo que estás haciendo está bien o no, incluso cambiar lo que estabas pensando. Preguntar te ayuda a ser más humilde y esto es bien valioso. Hay mucha gente que empieza a perder la humildad en este proceso y cree tener y cree saberlo todo de todo. Y la verdad es que por más años y experiencia que vayas teniendo, es que hay que mantener un poco y cuidar la humildad. Y es que no todo mundo sabe todo. No, yo no sé todo. Y yo también pregunto cuando no sé, ¿sí? Preguntar también te ayuda a descubrir otros temas que quizás eran desconocidos por ti y también te ayuda a generar mucha complicidad, confianza y equipo. La 8 es que inviertas en tu formación. ¿Y qué te sugiero? Si aún no estás convencido de que esto es para ti, de que esta disciplina es para ti, pues empieza por tomar algún curso online. Hay algunos gratis que no te voy a dar acá todas las respuestas, pero ahorita te voy a enseñar dos. O, por ejemplo, asiste a un Meetup, que en tu ciudad seguramente habrá. La 2 es que si ya tomaste un curso online y si te gustó y si te metió la semillita y te causó curiosidad de querer saber más, pues entonces empieza a investigar sobre cursos presenciales en tu ciudad. Y si lo que quieres, más bien, es adquirir experiencia, pues entonces investiga programas de mayor plazo, porque a veces un curso presencial de 1 o 2 días te abre la visión, te dice qué te falta por descubrir,
pero la experiencia se da en programas con un poco de mayor plazo, ¿no? Entonces, si tuvieras que elegir dos cursos en línea, yo te recomendaría estos, que son de Coursera y de EDX, que están en inglés, que sí tienen costo y que duran como 10, como 5 semanas más o menos. Pero he visto el temario, incluso me he metido como a verlos, etcétera, y la verdad es que, o sea, están muy buenos como para empezarse. Hay muchos cursos que se venden como UX, pero en realidad son UI. Hay muchos cursos que no, al final no prometen ser lo que, no son lo que prometieron ser, ¿no? Y claro, te invito a que conozcas Multiplica Academy, que es nuestra línea de negocio de Multiplica, donde te ayudamos a iniciar, a avanzar y a perfeccionarte como profesional de UX, y que tenemos cursos para todo el público en general, para cursos también corporativos, in-house, y que te van a ayudar de manera presencial durante 10 a 12 semanas a adquirir muchísima mayor experiencia, a adquirir mucha mayor confianza y a entender la teoría, tanto la práctica. De hecho, están ahora abiertas inscripciones para programas en México y en Chile. Creo que quedan pocos lugares para que visites la página y los revises. Y la última es que evangelices sin miedo. ¿Qué te sugiero? Muchas veces cuando la gente toma un curso, cuando la gente ya entiende, cuando la gente se enamora de esto, cree que ya todo el mundo le va a entender. Y es que la verdad te vas a topar con pared. Entonces, tu tarea también es evangelizar sin miedo acerca de qué es esto que acabas de descubrir, qué es esto de experiencia de usuario y por qué le va a ayudar a otra gente, a la compañía, a otras áreas, etc. Entonces, te sugiero empezar a hablar del tema con tus compañeros de trabajo. Quizá no sabías, pero ellos también están por su parte buscando cosas y también están interesados. Investiga si hay alguien en la empresa dedicado a estos temas, hazte su amigo, o sea, quizá hay un área de UX, quizá hay un departamento de research, quizá hay no sé, algo que tenga que ver asociado con esto. Invita a tus colegas también a asistir a algún meetup, algún evento, algún foro, conferencia, porque de esta manera van absorbiendo conocimientos en conjunto y entonces les hace más sentido las cosas que pueden ir aplicando. El 4 es que compres libros y los pongas en tu escritorio al alcance de los demás, porque al menos esto es algo que yo he hecho en algunas ocasiones, y cuando los pongo en el escritorio y la gente ve como que, ay, ¿qué es todo eso que estás leyendo? Empiezan a como tener curiosidad acerca del tema, ¿no? Y te sugiero prestárselos para que también se empapen a eso, pero lleva una lista de quién se lo prestaste, porque luego no te los devuelven o no sabes quién se lo quedó, entonces lleva una listita de eso. Y por último, también te sugiero que consigas alguna capacitación para tu equipo o para tu área y que puedan asistir a un curso o programa juntos, porque muchas veces, como te decía, pueden asistir de manera individual, pero al querer llevarlo a tu organización, nadie te entiende. Al menos desde Multiplica Academy estamos conscientes de ese reto, del reto de equipos, y por eso también tenemos una oferta de cursos corporativos donde vamos a tu empresa y con un grupo de 5 personas o más te compartimos conocimientos de todos estos temas de los que he hablado. Entonces también te invito a que conozcas esa parte. Bien, en resumen, y pasamos a las preguntas, 1 minuto, a ver si alcanzan. Ok, en resumen, conoce la teoría, conoce otras disciplinas, o sea, para que tengas una mirada pluridisciplinar, habla otros lenguajes, y no me refiero a inglés, francés, etcétera, me refiero a que hables otros lenguajes de negocio, de analítica, de investigación, etcétera. Lee, lee y lee. Te pasé una lista de blogs y de libros que puedes empezar a comprar y a leer desde ya. Practica, consigue algún curso presencial en tu ciudad, algún evento. No te enamores de tu solución ni de lo que estás planteando. Comunícate al grano y visual para que la gente pueda entender a lo que te estás refiriendo y las implicaciones de algún estudio, etcétera. Pregunta cuando tengas duda. Nunca nadie sabe todo, absolutamente todo. Genera estos círculos de discusión, etcétera. Invierte en ti. Esto es súper, súper, súper redituable a largo plazo. A mediano, no, ¿qué más a largo plazo? A corto plazo. Hace un mes nos tocó tener una persona que dejó todo en Colombia, se vino a México, tomó el programa de inmersión y a los 20 días consiguió un trabajo acá donde le pagaban súper bien, donde era un puesto increíble y donde se mudó, ¿no? Entonces, esa persona invirtió en sí y a los 20 días obtuvo una súper oferta de trabajo. Y por último, evangeliza, cuéntale a los demás qué es lo que estás conociendo, invítalos y que sean parte también de esto.
Bien, con todo este resumen, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta o no? Sí, pues bueno, varias de las que teníamos las fuiste respondiendo en el camino, entonces pues ya quedaron. Eh, bueno, eh, tenemos dos. Dentro de las que tenemos, las otras, las que no alcancemos a responder, los invito ahora. Andrea al final nos da su correo para que las puedan enviar. Pregunta Raúl Ayala, ¿cómo combatir contra los que no ven necesario UX en su empresa? Ay, es un tema bien difícil. A mí me ha tocado estar ahí, o sea, te entiendo totalmente. Hay de dos opciones. La uno es que te cambies de empresa y es lo más fácil. No, la uno es, una opción es que, a ver, una es cuando tú trabajas en la empresa y nadie te entiende. Y ahí es súper importante empezar a evangelizar, ¿no? Y empezar a comunicarse al grano y sobre todo a hablar el lenguaje de otra gente. A la gente no le vas a llevar, no le vas a llegar por UX y esta maravilla que te puede ayudar, etcétera, etcétera, y hacernos un mejor negocio, ¿no? A la gente le vas a llevar por decirle cosas bien concretas como te voy a ayudar a alcanzar tus resultados comerciales para el siguiente cuatrimestre. ¿Cómo? Ah, bueno, a través de diseño centrado en el usuario, tal, 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 tal. Pero ellos no te van a comprar la idea a veces de UX desde el principio. Cuando tú empiezas a tener estos casos de estudio, casos de éxito, empiezan entonces a ver si entender y abrir un poco más las orejas para, ok, ¿qué es lo que tienes que decir al respecto? Y la segunda es que si tú tienes un cliente o estás tratando de vender esto a alguien, híjole, yo te diría que no te vayas ni le vendas a alguien que no lo entiende, porque va a ser bien, bien, bien difícil. Te van a estar pidiendo tantas cosas que no tienen que ver contigo, te van a estar, eh, pueden tanto frustrarse ellos como también frustrarte tú. Entonces, opta por clientes que tengan un poquito más de conocimiento, que estén un poquito más maduros, o sea, que no estén en ceros, porque vender un proyecto a alguien que no está dispuesto a escuchar no es tan redituable, la verdad. Siguiente pregunta. Bueno, pregunta María Isabel, ¿se puede ser UX y UI designer y ser efectivo? ¿Y ser efectivo? Ujú. Ya. Mira, te voy a dar mi punto de vista. Y es que el UX designer hace muchas cosas. O sea, es una persona que abarca muchos tipos de actividades. De hecho, en mi blog, intuitivamente.com, tengo un ebook, el ebook número 1, donde te dice un poco qué es el UX designer y el UI designer, la diferencia entre esos y dónde estás tú, dónde te encuentras ahora. Yo creo que el UX designer ya tiene este espectro o este conocimiento sobre varios temas y cosas, pero es que al menos a mí no me ha tocado conocer a alguien que pueda hacer todo este trabajo y además también hacer el trabajo de visual, de interacción, de llevarlo a cabo. O sea, sí que se puede, sí que se puede, sí que hay gente que lo hace. Tengo mis dudas de si lo hacen bien, porque a veces la gente dice, ah, bueno, investigo con una persona y le pregunto a una persona y luego ya hago mi prototipo y te tardas 3 semanas en hacer diseño, etcétera, y luego como que, lo voy a probar con una persona, ¿no? Como para decir que estás haciendo todas las actividades que hacemos los UX designers, pero no está bien hecho, o sea, hacerlo por hacer, no, ¿sabes? Entonces, eh, te diría, conócete de dónde estás tú ahora, si estás más de la parte de UX designer o si estás más en la parte de UI designer, y decide un poco, empieza a probar distintas actividades y disciplinas para saber qué es lo que más te interesa, ¿no? Y que te vayas también incluso hasta especializando en alguna de estas disciplinas. Te recomiendo que te bajes ese ebook que está en intuitivamente.com. Siguiente. Bueno, tenemos varias. Yo creo que yo los invito a que nos regalas tu correo. Claro, andreacantú@multiplica.com. Eso. Algunas de las preguntas que están ya las respondiste en el camino, entonces los invito a que entren también a nuestra página web, multiplica.com, nos sigan en nuestras redes sociales. Esta presentación va a estar disponible para que la puedan descargar y también va a estar el video de todo lo que está pasando. En el transcurso de estos días les haremos llegar, también lo podrán encontrar en nuestras redes, como les digo,
Y las preguntas, pues, para que se las envíen a Andrea, quien sé que estará encantada de responderlas. A todos los que nos acompañaron, que fueron más de 90 personas, muchísimas gracias. A ti, Andrea, también muchas gracias por tu tiempo y por tu dedicación. Espero tenerte prontamente de nuevo acá. Y bueno, a todos que tengan un muy feliz día. Gracias a todos, quedamos en contacto. Mucho gusto y muchas gracias. A ti, gracias. Hasta luego. Chao.